Comenzamos. Ecuaciones e inecuaciones de primer grado. Primero, las ecuaciones de primer grado. Bueno, ustedes han trabajado, pero durante muchos años con las ecuaciones de primer grado, así que no debería tener ningún problema en entender qué es lo que significa, pero igual acá está la definición que dice que es una igualdad entre dos expresiones algebraicas y que contiene elementos desconocidos llamados incógnitas. Bueno, la incógnita ustedes saben de que pueden ser la X, la Y, las letras del último. Por ejemplo, ahí estoy colocando una ecuación cualquiera, pero ecuación que tiene dos incógnitas. Nosotros tenemos que trabajar hoy día con las que tienen una incógnita. ¿Ya? 3x más 7 igual 2, por ejemplo. Y ahí le decía entonces que estos elementos desconocidos, que generalmente se trabajan con x y z, podría ser cualquier letra. ¿Ya? No necesariamente va a ser x. Por ejemplo, en las proporciones, ¿cierto? Nuestra incógnita principal que trabajamos siempre era k. ¿Ya? El valor de k había que sacarlo a través de las ecuaciones. Y para resolver una ecuación se debe despejar la incógnita, cuyo valor reemplazado en la ecuación hace que la desigualdad sea verdadera. Ya. Eh, por ejemplo, si nosotros aquí trabajamos esto y despejamos 2 menos 7 da menos 5 y x es igual a menos 5 tercios. Hemos tenido el valor de x. Ya, pero ¿qué significa ese valor? Bueno, ese valor significa que al reemplazar la x por este menos 5 tercios y resolver todo el lado izquierdo, me va a dar lo mismo que está al lado derecho, que en este caso sería el 2. O sea, si yo aquí hago 3 por el valor de x, que salió menos 5 tercios, y le sumo 7, tiene que darme 2. Y es verdad, porque si simplifican el 3 con el 3, queda menos 5 más 7, que tiene que ser igual a 2, y menos 5 más 7, 2, idéntico con 2. Listo. Y ahí entonces hemos verificado y comprobado que esa ecuación que acabo de hacer está correcta. Bueno, y después nos dice que las ecuaciones que tienen el mismo conjunto solución se denominan ecuaciones equivalentes. O sea, por ejemplo, yo aquí saqué en la ecuación como resultado menos 5 tercios. Si hay alguna otra ecuación que también da como resultado menos 5 tercios, esas dos ecuaciones se llaman equivalentes. X igual valente valor. O sea, ecuaciones que tienen el mismo valor para la incógnita. Bueno, ahí está dicho, cosas que ustedes, me imagino, saben sin ninguna duda. Y entonces, ¿cómo aparecen ejercicios de este tipo dentro de la prueba? Bueno, por ejemplo, nos dan una ecuación aquí, donde ven ustedes que la incógnita, ¿cierto? Es X, ¿cierto? Pero no, después cuando uno lee la pregunta dice, ¿cuál debe ser el valor de k para que la ecuación sea x igual menos 1? O sea, al final uno mira esto y dice, acá la incógnita es x, pero en realidad lo que me están dando como incógnita es la k, porque eso es lo que debo determinar. Ya, vamos resolviendo. 3 menos 3k multiplicado por x, pero ya nos dicen acá que queremos que la solución sea menos 1, o sea, que la x tenga el valor menos 1, por lo tanto la x la reemplazamos por el valor menos 1. Menos 6k más 9 igual 0. Y ahora entonces desarrollamos el menos 1 que multiplica los dos términos del paréntesis, menos 1 por 3, menos 3. Menos 1 por menos 3k que da más 3k. Lo otro lo mantenemos tal como está, menos 6k más 9 igual 0. Ya, tenemos aquí entonces 3k menos 6k, y al otro lado vamos a dejar el 3 positivo y el 9 negativo. 3k menos 6k menos 3k, 3 menos 9 menos 6. Ya saben que cuando el coeficiente está negativo, lo habitual es que uno multiplique por menos 1 para cambiar el negativo a positivo, así que nos queda 3k igual 6 positivo, que igual multiplicamos por menos 1 al otro lado, y entonces k es 6 dividido 3, queda 2. Y listo. Ahí está el resultado entonces. Alternativa D, se supone que no debe haber problema para resolver eso. Ya, después tenemos la ecuación 2, que lo que tiene distinto con el anterior es que aquí nos encontramos con una ecuación que tiene fracciones. ¿Ya? Y cuando las ecuaciones tienen fracciones,
lo más común es que uno lo trabaje, ¿cierto? Transformando la ecuación entera a través del mínimo común múltiplo. Ahora, el mínimo común múltiplo entre uno, x y uno, ¿quiénes caben estos tres? ¿En qué número? ¿En qué letra? En la x. Uno en x por 2 2x, menos x en x1, uno por 6 6. Uno en x por 4 4x, listo. Se fijan que sacando el mínimo común múltiplo, de inmediato las fracciones dejan de ser fracciones, pasan todas a ser cantidades enteras y queda más fácil para poder trabajarlo. ¿Ya? Entonces aquí nos queda 2x, pasemos el 4x negativo, el 6 pasa positivo. 2x menos 4x son menos 2x igual a 6. Multiplico por menos 1, porque el coeficiente de la x está negativo, entonces por menos 1 queda positivo, pero tengo que cambiar también el otro lado, menos 1 por 6, menos 6. Y menos 6 dividido otro, 2 da menos 3. Alternativa A. Bueno, eh, también está la posibilidad de que uno haga algún otro procedimiento de repente, si no quiere trabajar con el mínimo común múltiplo. Por ejemplo, acá lo que podríamos hacer es este 2, ¿cierto? Dejarlo al otro lado, que va a quedar negativo. Entonces nos queda menos 6 partido x igual 4 menos 2, queda 2. Y ahora multiplicamos por x por 2, 2x, despejamos, queda menos 6 dividido 2, y menos 6 dividido 2, menos 3. ¿Ya? Entonces, ustedes ven que también hay otras posibilidades de trabajar. Ahí cuando uno ve el ejercicio tiene que decidir cuál de los procedimientos es el que va a hacer. Ya. Bueno, pero ya se lo he dicho muchas veces que la prueba principalmente está enfocada ahora a la resolución de ejercicios que tengan, que sean un problema verbal, como estos que aparecen acá. Vamos entonces con la resolución de ellos, que se resuelven a través de una ecuación. Dice, la suma de tres números es 100. A ver, eso podríamos colocarlo como X, como Y, como Z, o simplemente podríamos colocarlo así. Ahí están. Esos son tres números, cuya suma es 100. ¿Ya? Y ahora empezar a colocar las otras cosas que nos van dando. El exceso del primero sobre el tercero es 9. ¿Ya? El exceso del primero sobre el tercero es 9. O sea, tiene 9 de exceso. O sea, es x más 9 y el tercero lo consideramos como x. ¿Ya? Entonces aquí estamos diciendo de que este tiene un exceso de ¿cuánto? De 9, por eso le agregamos 9. ¿Sobre quién? Sobre el tercero. ¿Ya? Bueno, y después dice, y la diferencia del segundo con el tercero es 7. Ya, aquí tenemos entonces la diferencia entre el segundo y el tercero es 7, por lo tanto, si colocamos aquí x más 7, se nos da esa diferencia. ¿Qué diferencia hay entre x y x más 7? 7. Bueno, y ahí hemos planteado de acuerdo a lo que nos están diciendo. Entonces resolvemos x más x son 3x, 9 más 7, 16 igual a 100. Estoy despejando, entonces 100 menos 16, restamos los 16, da 84, sí. Y bueno, ahora hay que despejar y dividir el 84 por 3. 3 en 6, 2. 2 por 3, 6. 8, 2. Bajamos el 4. 3, 24, 8. 8 por 3, 24. 24, 0. Resultado de x, 28. ¿Ya? Bueno, pero x 28, ustedes ven que nada que ver con las alternativas, claro, porque hay que leer la pregunta. ¿Qué nos están preguntando? Entonces, la suma del mayor con el menor es, ya, la suma del mayor con el menor. Obviamente de estos tres, el mayor es x más 9, ¿ya? Y el menor es x. Entonces, x más 9 significa 28, que fue lo que salió de x recién, 28 más 9, que da 37. Y la x es el
28. ¿Mm? Nos piden la suma de ellos. Sumamos 7 más 8, 15, 1, 3 más 2, 5 y 1, 6, 65, alternativa B. Ya, perfecto, listo. Eh, en todos estos tipos de ejercicios o problemas verbales que yo estoy resolviendo, le insisto en que los procedimientos no son únicos, ¿ya? Entonces yo estoy dando una forma de trabajar, pero a lo mejor a alguien de repente se le puede ocurrir otra forma de resolverlo, ¿cierto? Y bueno, si llega a la misma respuesta, obviamente lo está haciendo bien, lo está pensando bien. Si llega a otra respuesta, ya tendría que ver si lo que hace es correcto o no. 2. En un viaje, Pedro se traslada 800 kilómetros. A ver, la cuarta parte del viaje realiza en bus, tres quintas partes en avión, el resto en tren. A ver, bus más avión más tren. Eso es entonces su recorrido que hace y que lo hacen con un total de 800 kilómetros. Ya, partimos. La cuarta parte del viaje lo realiza en bus. Ya, entonces en bus hace la cuarta parte del viaje. ¿Cuánto es el viaje? Los 800 kilómetros. ¿No? Eh, a ver, esto lo vamos a sacar enseguida, porque está fácil de sacar. 800 partido 4 da 200. Ya, estamos todos trabajando en kilómetros. O sea, ya sabemos que 200 kilómetros lo hizo en bus. Y aquí viene la parte que hay que tener, pero mucho cuidado, porque dice las tres quintas partes del resto. ¿Ya? Las tres quintas partes. Entonces aquí vamos a colocar las tres quintas partes del resto, pues, de los que le falta por recorrer. ¿Ya? Porque tiene que recorrer 800 kilómetros en total y ha recorrido 200. Entonces, ¿cuánto le está faltando por recorrer? 600. Ese es el resto que le queda por recorrer. Y calculamos entonces las tres quintas partes de 600. 5 en 60 es 12, le agregamos un 0 y queda 120 y 3 por 120, 360. 360. El resto, o sea, lo que queda, en tren. Ya, eso lo hace en tren y tiene que cumplir con los 800 kilómetros. Y ahí está. Entonces lo preguntan, ¿cuántos kilómetros anduvo Pedro en tren? Ya, bueno, sumamos esto, da 560 más T, que está representando al tren, y esa es nuestra incógnita. Entonces ahora restamos los 560 y la resta da 240 kilómetros. ¿Cuántos kilómetros anduvo Pedro en tren? B, 240. Ya. Entonces, en este tipo de ejercicio, cuando ustedes lean la palabra resto, tienen que prestar especial atención porque ahí es donde se equivoca la mayoría de los alumnos. 3. A una persona le aumentan el sueldo en 7/20 de lo que ganaba. Si su nuevo sueldo es 540.000 pesos, ¿en cuánto fue aumentado? Ya. Primero, tenemos que considerar que la persona está ganando un sueldo, que no tenemos idea cuánto es, por lo tanto, gana X. ¿Ya? Y a esta persona le van a aumentar el sueldo en 7/20 de lo que ganaba. Entonces, lo que ganaba se lo van a aumentar más en 7/20 de lo que ganaba. 7/20 de X. Y esa suma le va a dar su nuevo sueldo. Y después dicen que el nuevo sueldo es 540.000 pesos. Y ahí está entonces la ecuación lista. Bueno, aquí ya vemos que tenemos una fracción, así que lo más conveniente va a ser sacar el mínimo, que es 20, para trabajar después con números solamente enteros. 1 en 20, 20, 20 por x, 20x más 20 en 20, 1 por 7, 7, 7x, 1 en 20, 20, 20 por 540. Aquí multiplico el 2 por el 54. 2 por 4, 8, 2 por 5, 10, y después le agrego los ceros correspondientes, que aquí tenemos un total de 4 y ahí tenemos otro, o sea, 5. 1, 2, 3, 4, 5, le ponemos ahí los puntitos para guiarnos bien. Ya, 10.800.000 pesos. Ahora, 20 más 7 son 27 y esos son
a los 10.800. Ya, el primer cero salió raro. Bueno, ahí vamos. Ahora tenemos que despejar la X. Vamos a tener que hacer esa división. Aquí, nuevamente, con el asunto de los ceros, la división que hago es el del 108 con el 27. ¿Ya? 108 dividido 27. 27 en 10 no, 27 en 108. ¿Mm? Con 5 no. 4. 4 por 7, 28, a 28, 0, reservamos 2, 4 por 2, 8 y 2, 10, 0, listo. Dio justo 4 y le agregamos todos los ceros que aparecen acá, ¿ya? Que son 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. ¿Ya? Eh, Esto que sacamos acá es el valor de X, ¿ya? Recuerden que le pusimos X al sueldo que él tenía. Nos están preguntando, porque ahora tenemos que ir a la pregunta, no llegar y buscar la alternativa y marcar, sino que tenemos que leer la pregunta. Dice, ¿en cuánto fue aumentado su sueldo? ¿Ya? ¿En cuánto fue aumentado? Recuerden que eh, ahí tenemos lo que ganaba y aquí tenemos lo que gana después del aumento. ¿Ah? Eso es lo que gana después del aumento. Entonces, de 400.000 a 540.000, ¿cierto? ¿En cuánto aumentó? En 140.000. Alternativa C, listo. En 140.000 pesos aumentó el sueldo. Ejercicio 4.